Eres una delincuente. Eso es la verdad, papá. Indira Cárdenas es una criminal. Ahora sí, hijo de tu madre. ¿Qué fregados es esto? No te rindas, Andrea. Todavía no. Ya no. Esto no tenía que pasar, señor Victoria. Pobre criatura. Mírala cómo quedó. Tan linda que era. Mami, ve a descansar. Sí, va a ser una noche larga. No, hijo, no. Yo quiero ayudar. Mira a su papá. Está destrozado. Mami. Hijo, déjala que descanse. Debió tener mucho dolor adentro para hacer lo que hizo. Perder a cualquier ser querido es un dolor muy grande. Pero perder a un hijo es como si te arrancaran el alma. Mami. Yo me la llevo a su cuarto. ¿Te vas a descansar con ella? Sí. Aida, necesito que te encargues de Elizabeth y que no baje, que no vea todo esto, por favor. Te encargo, mi señor. ¿Alguien me puede explicar cómo le voy a decir a su mamá? Hey, Jimena, ya nunca más vas a volver a ver a tu hija. Marcelo. Yo no sé qué decirte, Marcelo. Tanto que has protegido a tus hijas. Ya no puede ser. Hoy nos íbamos. Hoy. ¿Por qué no pudiste aguantar un poquito más, mi amor? Un poquito. Estaríamos lejos. Juntos. Mira, mi hijo, no te preocupes. Sé que aquí estamos todos para apoyarte. Y si algo te va a sobrar en esta familia, son hombros para llorar. Solo dime cómo puede uno vivir sin un hijo. Yo te puedo explicar. No se vive, se sobrevive. Y necesitas tiempo para poder procesar que ya no están con nosotros. Y sí, no te voy a mentir, sí, te va a quedar un hoyo aquí. Una punzada toda la vida. Y hay que transformarla para poder seguir adelante. ¿Me entiendes? Tú eres fuerte. Tú puedes. Vas a poder. Michelle, vámonos de aquí, que esto no es bueno para el bebé, por favor. No me puedo mover. ¿Qué hablas? ¿Estás bien? Porque todos los que se acercan a nosotros terminan así, Salvador. Así va a acabar mi hijo. Ey. Antes me matan que deje que te pongan una mano encima y a mi chamaquito. Y te lo juro, como me llamo Salvador Acero Aguilar. Vámonos. Chava, necesito que te lleves a la Chayo para que su bebé esté bien. Y también necesito que descanses, que agarres energía, porque la guerra ya empezó. Así mero, carnala. Vente, mi amor. Ahí estás. Felips,
Ese de Mario Casas nos volvió a engañar. Ese güey no estaba ahí, güey. Por culpa de hijo de su madre, Panteón está muerto ahorita. Panteón se tuvo que sacrificar para que Bebote y yo saliéramos vivos. ¿Cómo? ¿También ustedes? ¿Cómo que también nosotros? ¿De qué madre estás hablando? Creo que vamos a tener que acabar 2 tumbas, gallo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, güey? Andrés acaba de pegar un tiro. No puedo con todo esto. No puedo con toda la mierda que nos cae encima. Esto es culpa de Mario Casas. ¿Y ahora qué pasó? Andrés se pegó un tiro, güey. ¿Qué? No pudo con todo esto de bote. Se pegó un tiro ahí enfrente de todos. Pobre Doriga, güey. Pero en Argentina. Primero nos arrancó a Araceli. Y ahora en 2 patadas se llevó a Panteón y a Andrea. Ese vato es igualito que el mismísimo diablo. Hasta el diablo tiene puntos débiles, gallo. Los vamos a encontrar. Y le vamos a hacer pagar por cada uno de nuestros muertos. Con 10 tiros ese... Meterle 10 tiros a ese vato sería poco. A ese vato hay que hacerlo sufrir. Como no hemos hecho sufrir a nadie en nuestra vida. Y ni así estaríamos a mano de bote. Mala noche, ¿no? Agridulce. Más agria que dulce, diría yo. Pero qué bueno que viniste. Pensé que estarías más contento. Me enteré de lo que hiciste, lo de tu video. Pensé que la transmisión iba a llegar hasta tu tierra. Todo cruza fronteras, Mario. Sí lo sabré yo. Si quieres beber algo, seguro sobra alguna botella. Pues sí necesito algo que me reviva. ¿Sabes qué? Tienes razón. La venganza no sabe a nada. Porque a pesar de tener a mi hijo Nicolás a mi lado, es como si no estuviera. En realidad se fue. Tuvimos los dos un día de mierda, entonces. Yo maté a uno de los aceros, pero no a Doriga, que era el que quería. Tanto jaque mate para acabar llevándome un peón. Pero tal vez Doriga está con vida por algo. Porque la venganza así sola no tiene ninguna emoción. Necesita un propósito. Y por ahí Doriga vive para escuchar la verdad antes de morir. Es eso. Imagínate cuando le ponga el arma acá y le diga: todo lo que dije de tu hija es mentira. El difunto Domingo no la violó. ¡Pum! Adiós, policía. Ahora sí. ¿Oíste, Mario, quién es esa tal Tuta? ¿Está buena o qué? Ah, qué rumorito tan preguntón. Pero como ya estamos sentados en esto, la Tuti. La Tuti es ni más ni menos que la mamá del hijo del Don Tequita, ¿eh? El hijo del Chaca Martínez. Pero vos no me dijiste que el peladito estaba muerto. El indio Amaro se encargó de que así fuera. Yo mismo le maté al chamaco al nacer. Yo no voy a dejar que el heredero del Teca crezca. Venga a quitarme aquí lo que ahora es mío. Tu niño se muere hoy, Tuti. No, parce, yo me voy lejos. Usted no va a volver a saber de ninguno de los dos, se lo juro. Pesa más la lana que las promesas. Hoy dices eso. Pero mañana vas a ser la primera en alentar a tu hijo para que venga aquí a cobrar su herencia. No, parce, Rosa, no. llévate al niño ya. Y dile a Roscas que haga lo que le toca hacer. Rosa, no Una te bala. No. ¿Y el Roscas? Cuando era perro fiel, hizo lo que le ordené. Muerto el perro, se acabó la rabia. O para que quede más claro. Muerto el Martínez, llegó el Rodríguez. Vos sí sos una gonorrea, Roscas, ¿no? ¿Cómo vas a dar esa muerte al pelado? ¿Ah? No era cualquier pelado, era el heredero. El heredero. Güey. Ya no hay heredero gracias al indio Amaro. Claro. Pero, ¿qué te hizo esa? ¿Cuál es la bronca que le tenés si vos ya le hiciste el mandado? Explícame. Porque quiero, porque puedo, porque se me hinchan los güeyes. Por eso, Roscas, a la Tuti o a la Endira
a la que también ya la tengo entre ceja y ceja, a ambas les puedes dar cuello. Mira que poner a los aceros a llevarse el tiburón 2. A ver, tranquilo, ¿sí? Cálmate. Aquí lo más importante es que estás con vida. Te estás recuperando. Mira, yo no digo que todo lo que viviste se te vaya a olvidar pronto. Pero te aseguro que con el tiempo se va a ir. Pero lo que te está No confundiendo estoy confundido. Sé muy bien lo que te estoy diciendo, papá. Yo lo vi, nadie me lo contó. ¿Qué fue lo que viste? Mi mamá le entregó migrantes ilegales al Indio Amaro para traficar drogas y armas. A ver, Nicolás, es tu mamá. No, ya no. Una mamá no le hace eso a su hijo. No la quiero volver a ver nunca. Nunca, papá. Creo que tu mamá tiene que aclararme algunas cosas. Voy a buscarla. No, no, no. Si ella sigue de socia con el Indio Amaro, vas a terminar con problemas, papá. Te puedes morir. Y no me quiero quedar huérfano. A ver, algo tenemos que hacer, ¿no? Vámonos lejos, tú y yo. Que ella no sepa nada. Prométeme que no le vas a decir nada, papá. Por favor, prométeme. Vení, perdóname que te toque ese tema así, Amaro, pero... Ese tiburón 2 tenía la sangre envenenada. Ese pelado ni siquiera era hijo tuyo. ¿Me entendés? Y esa gente a uno tarde o temprano lo termina traicionando. La sangre llama, Amaro. Y la de ese pelado estaba gritando, pero para el otro lado. De todas formas, le voy a poner un plumazo a la polimigra. No. Haceme caso, esa polimigra nos sirve más viva que muerta. Haceme caso. Nadie conoce la frontera como una vieja. No, o sí, vos. Vos. Pero nadie tiene tantos contactos en la USA como una vieja. ¿Me entendés? Y si te sirve, consuelo. Vos ya le hiciste el mandado, ya le hiciste el daño a la vieja. Porque el hijo de ella, después de lo que le pasó acá, no va a volver a ser el mismo. ¿Ah? Mira. Tiburón 2. Y Tuti también. No te me amargues, Amaro. Anda a disfrutar más bien de la carne cubana, Cere, que es un candela. ¿Pa vos? Me voy a celebrar con el regalito que me trajiste. ¿Quién quita? Y esta misma noche fabrico otro tiburoncito. Mitad mexicano, mitad cubano. Voy a ver si sale. El aliento de este hijo, no me lo aguanto. Está bien, mi amor. Nos vamos de aquí cuando tú digas. Vamos a dejar que bajen las aguas y que todo se calme, ¿te parece? Gracias. Escucharte decir eso era todo lo que necesitaba. Mijo, ya está todo listo para su funeral. ¿Sabes qué es curioso, Yenta? Los recuerdos que le vienen a uno en estos momentos. Lo que se te va quedando en el corazón. Me acuerdo que una vez Jimena me mandó una foto de una chiquita. Tenía unos 3 añitos. Estaba disfrazada para Halloween allá en los Estados Unidos y se veía hermosa. Se disfrazó de fantasma, ¿sabes? Y era así, una sábana con sus hoyos en los ojos, sus ojitos azules. ¿No sabes lo hermosa que se veía? Y no sabes lo que yo daría porque esto fuera un disfraz, porque fuera un fantasma. Pero pues, así como los fantasmas no existen, los muertos no reviven, ¿verdad? Más que uno los quiera, más que uno les llore. Pues no regresa. Pues dicen que los muertos son de uno, pero no, mijo. Los muertos son de todos. Y aquí tienes muchos hombros para apoyarte.
y para llorar. Pues sí, todos cargamos con nuestros muertos, pero no todo el mundo entiende el dolor. Tú no sabes lo que es perder un hijo. Mira, no sé la verdad lo que es perder un hijo, pero sí sé lo que es tener un dolor aquí, en las entrañas, y gritar al cielo y mirar para arriba y que nadie te responda. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que después de la noche siempre va a amanecer. Sí. ¿Y cuándo va a terminar mi noche, Chenda? ¿Cuándo va a terminar la oscuridad en la que estoy viviendo? Esta se fue mi niña, chico. Mira, mi Chayo, no hay palabras para describir lo que acaba de pasar. Pero yo no quiero que todas estas emociones pongan en riesgo a nuestro bebé. Tu embarazo ya es demasiado riesgoso y si algo le pasa a nuestro hijo, yo me muero y lo sabes. ¿Qué diferencia hace perder al bebé ahora o perderlo en unos años? Al final del día, en esta casa, la muerte llega cuando menos la esperamos y se lleva a todos los que queremos. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tantos cuidados? ¿Tanta chica? ¿De qué sirven, chava? Escúchame bien, Rosario. Si algo yo aprendí de mi jefa es cómo cuidar a los míos, cómo protegerlos. Ella me cuidó de las peores lacras y eso fue lo que le costó la vida. Lo mismo voy a hacer con nuestro hijo. Lo voy a defender con uñas, con dientes y hasta con mi propia sangre si es necesario. Porque así está escrita esta historia, ¿no? Con sangre, con mucha sangre. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.